Saludos a todos nuestros amigos y familiares. Estamos en un nuevo domingo. Desde Canadá los saluda el hermano Carlos Carrión. Dios les bendiga. Es un gusto estar nuevamente aquí con todos ustedes. Aquí en Canadá, nuestros amigos, nuestros compañeros trabajadores en diferentes provincias que nos acompañan, les enviamos saludos. Que Dios los bendiga a ustedes, sus familias que están allá en casa, en México, en Guatemala. Que Dios los bendiga, los proteja. Y es un gusto estar con todos ustedes aquí en Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador, a todos aquellos que nos acompañan, que el Señor los bendiga. Gracias les damos por estar con nosotros, por compartir nuevamente en este día que es el día del Señor, es domingo, donde nos reunimos, venimos los hijos de Dios a alabar su nombre, expresar gratitud. Claro, estamos en un sistema totalmente diferente, pero eso no nos detiene de ninguna manera para que podamos expresar nuestra gratitud a Dios, podamos adorarle, podamos honrarle por todo lo que Él es y por todo lo que ha hecho por nosotros, y al mismo tiempo venir a su presencia y recibir de su palabra, que Él nos hable, que Él se comunique con nosotros. Esa es la manera que Él se comunica con nosotros, a través de su palabra. Nosotros solamente somos un canal para informarte, para traerte las buenas nuevas del Evangelio que el Señor nos ha encomendado. Gracias por estar con nosotros. Envíe sus peticiones de oración, envíenos sus comentarios, síganos en la página a través de las oraciones que ponemos cada día para estar orando constantemente por todos ustedes, y incluyendo nosotros mismos, estar orando basado en la palabra de Dios. Es de gran bendición porque nos compromete con esa oración. Cuando es basada en la palabra de Dios, nos compromete aún más lo que estamos diciendo al Padre Celestial. Sea bienvenido, Dios le bendiga, gracias. Vamos a compartir la palabra de Dios, día domingo, día de alabar el nombre de Dios y recibir su consejo. Vamos a ir a la primera carta universal de Juan, del apóstol Juan, primera carta de Juan, capítulo 1, y vamos a leer del versículo número 5 al versículo número 10. Dios es luz. Lo vamos a compartir en 2 domingos por lo menos, y vamos a ir viendo cómo vamos avanzando. Hay algún punto de lo que vamos a estudiar hoy que nos vamos a detener por la mayor parte de nuestro tiempo. Queremos que le pongas atención. Es importante para nosotros entender lo que Dios nos dice en los siguientes versículos que vamos a leer. Dios es luz. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 al versículo 10. Así dice la palabra de Dios. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión uno con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Que el Señor bendiga su palabra. Nos vamos a concentrar en dos áreas, ¿sí? Una es Dios es luz, y el otro aspecto nosotros, donde la palabra de Dios nos está diciendo que si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando, estamos mintiendo, y queremos concentrarnos en este día, en esta tarde, queremos concentrarnos en este tema. Es importante para nosotros cuando hablamos acerca de nuestra condición de pecado, aunque la gran mayoría le huimos a estos temas, no queremos escuchar, no queremos que la palabra de Dios, porque no es uno, es la palabra de Dios el que va a llegar a nuestro corazón, el que nos va a redarguir, el que nos va a señalar en qué estamos fallando, qué es lo que estamos haciendo mal. Y también nos va a enseñar la palabra de Dios cuál es mi condición ante Dios, cómo es que yo vivo mi vida delante de Dios. Humanamente hablando, nosotros somos carne, alma y espíritu, ¿sí? Entonces Dios nos ha creado de una manera en que podemos tener comunión con Él, en que podemos tener comunión con la gente, nuestra familia, amistades, pero también hay esa parte en nuestro corazón, ¿verdad? Esa parte individual que nos dirige a tomar decisiones, que nos dirige a la manera en que nosotros vivimos, pero es importante que reconozcamos que hay pecado en nuestra vida.
Pero no nos vamos a quedar ahí solamente en señalar lo que Dios nos dice como pecador en el transcurso, no de este domingo, pero el próximo domingo también vamos a ver cuáles son las consecuencias de ese pecado, pero al mismo tiempo también vamos a ver qué es lo que Dios hace para podernos rescatar de ese pecado, para que nosotros estemos verdaderamente en comunión con Él, regresemos a la comunión con Él, qué es lo que Él ha hecho. Que no se queda solamente el tema, si eres pecador y esto es la consecuencia, no, hay algo que Dios hace para poder restablecer la comunión con Él y para que nosotros podamos vivir en paz con Él y también al mismo tiempo para que hagamos todo lo posible para alejarnos del pecado. Así es que vamos por partes y dice la palabra de Dios en el versículo número 5, dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Es un mensaje que viene a través de generación en generación y generación en generación. Y ese es el trabajo que nosotros hacemos, aquellos que predican la palabra de Dios, pastores, evangelistas, maestros, misioneros, compartiendo y anunciando la palabra de Dios, anunciando el evangelio de Jesucristo, anunciando el evangelio de Dios, hablándote de quién es Él, hablándote de sus atributos, hablándose de su carácter, hablándote acerca de cuál es el plan por todas las generaciones que Dios ha tenido preparado para todos nosotros, porque tiene un plan universal para este mundo en forma general, pero tiene un plan específico para todos y cada uno de nosotros, el cual no conocemos y nunca conoceremos de Él si no nos acercamos a Dios, si no tenemos esa comunión con Dios, si no tenemos esa relación con Dios. Pero dice Juan, este es el mensaje que hemos anunciado. ¿Y cuál es el mensaje? Dice, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Ese es el mensaje que viene anunciando a través de las generaciones de quién es Dios. Y dice, Dios es luz y no hay mal en Él. No hay ningún pecado en Él. Cuando Él nos está diciendo que Dios es luz, nos está diciendo que Dios es puro, que Dios es santo, que Dios es limpio, que Dios es perfecto, que no hay ninguna mancha, si ninguna mancha hay en Él, que no hay ningún mal en Él y Él no tienta. Por consiguiente, si no hay mancha y si no hay pecado, si no hay maldad en Él, por supuesto que Él no va a ponernos esa tentación a nosotros. De ninguna manera, Dios no funciona de esa manera, que Él va a poner la tentación, que Él va a poner el pecado. Y algunos decimos así, mira Dios, ¿dónde me puso? Mira Dios, ¿en qué situación? No, jamás. Te puede probar en diferentes aspectos, pero en todo lo que es relacionado al mal, en todo lo que es relacionado al pecado, no lo hace Dios porque Él es puro, porque Él es santo. Y dice la palabra de Dios, es luz, es decir, su gloria resplandece y ha resplandecido en el mensaje que Juan dice a través de las generaciones. La gloria de Dios ha resplandecido desde el principio. Él es la luz del mundo. El Señor Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue, el que me sigue a mí, dice el Señor Jesucristo, no andará en tinieblas. Yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Así es que desde el principio este es el mensaje y el mensaje es que Dios es santo. La palabra santo quiere decir apartado de. Y Dios está totalmente apartado del mal, apartado del pecado. Él es totalmente perfecto, limpio, puro. Y eso es lo que nos está diciendo aquí. No hay pecado en Dios. Y eso es importante para todos y cada uno de nosotros. Es lo primero que nos está diciendo. Ya vamos a ir hablando parte por parte, ¿verdad? Cuando llegue en cuanto a nuestra persona se refiere. Pero aquí entendemos, comprendemos que Dios es limpio, santo, puro, sin mancha, sin ningún pecado. Él es la luz del mundo. Su gloria resplandece en este mundo y su gloria, su luz, es lo que nos alumbra para que nosotros podamos caminar en el camino que Él quiere y podamos caminar en dirección hacia Él. Eso es lo que Él está alumbrando y ese es el mensaje. Ese es el mensaje, dice que venimos anunciando y anunciando y anunciando y anunciando y seguiremos anunciando hasta el momento en que Dios decida detener este mundo, hasta el momento en que Él decida cambiar y destruir y todo y venga el cumplimiento de todas sus profecías y todas sus promesas, ¿verdad? Cuando venga totalmente la justicia. Pero mientras tanto, sigue alumbrando, nos sigue indicando, nos sigue dirigiendo hacia el camino correcto, el camino que su gloria resplandece para que nosotros podamos llegar a su presencia. Pero es importante, no hay mancha en Dios. Por consiguiente, Él no nos pone tentación de ninguna manera. Versículo 6 dice así,
Si decimos, fíjate muy bien, esta expresión 2 veces la vamos a encontrar en estos versículos. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Hay que tener mucho cuidado. De ninguna manera yo vengo con ninguna autoridad a faltar el respeto y decirte, eres un mentiroso. Es la palabra de Dios la que está hablando. Es la palabra de Dios la que se está comunicando con nosotros. Es la palabra de Dios, la autoridad de Dios. Es este libro sagrado. Él es el que se comunica y nos redarguye y nos dice en qué estamos bien y en qué estamos mal y qué es lo que hay que cambiar. Y aquí nos dice, si decimos que tenemos comunión con Él. Es decir, lo que yo digo, tener comunión es una relación personal. Tener cosas en común entre Dios y yo. Para que haya comunión deben de haber cosas en común. Él es santo, yo debería de vivir santo. Él tiene sus mandamientos, yo debería de vivir de acuerdo a sus mandamientos para que haya comunión. Pero en sí la palabra comunión en este aspecto nos está hablando de una relación personal con Él, de una relación no solamente personal, sino cercana con el Padre Celestial. Si nosotros decimos que tenemos esa comunión con Él, pero andamos en tinieblas. Ahora, las tinieblas, ¿qué es lo que simboliza aquí? Está hablando la luz, está hablando de vida santa. Tinieblas está hablando de pecado, del mal, de la oscuridad. A eso se refiere. Entonces, si yo digo que vivo en comunión, tengo una relación con Dios, debo de vivir de acuerdo a su santa palabra. Muchos de nosotros decimos simple y sencillamente, no, yo creo en Dios. Todo mundo cree en algo o en alguien. Todo mundo, aún los ateos creen, por lo menos en sí mismos. Los gnósticos, los ateos, en algo creen. Algunos creen en dioses, algunos creen en brujería, algunos creen en su propia persona, que son suficientemente capaces. Hay ese mensaje que constantemente oyes y no, debes de creer en ti mismo y vas a llegar y vas a lograr absolutamente todo en esta vida. Y hay personas que creen en sí mismos. Absolutamente todos creemos en algo, en alguien, en religiones, en dioses, en espíritus, en brujerías, en nosotros mismos, en nuestra familia, en la ciencia, en literatura, en muchísimas cosas, pero en algo creemos. La palabra de Dios dice que los demonios creen y tiemblan. Señor Jesucristo iba pasando y de repente se encontró un endemoniado y los demonios inmediatamente lo reconocieron. ¿Qué tienes contra nosotros, Jesucristo, Hijo del Dios Altísimo? Lo reconocieron por nombre de los demonios. Y tiemblan, dice la palabra de Dios. Así es que no espantamos y tampoco es nada espectacular cuando decimos yo creo en Dios. Cuando nosotros invitamos a la persona a escuchar la palabra de Dios, ¿qué nos dice? No, yo tengo mi religión. Perfecto, no te vamos a hablar de la religión. La palabra de Dios dice comunión con Él. En el capítulo 2 y versículo 3 y 4 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, no solamente ya creemos, en esto dice, sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. Entonces la palabra de Dios aquí mismo, Juan nos habla de la comunión, de conocerlo a Él, va más allá que solamente creer en Él. Hay una gran diferencia. Millones de personas creen, pero no viven de acuerdo a la palabra de Dios. Millones de personas confiesan su religión en nuestros países latinoamericanos. Dicen, yo tengo mi religión. Ese no es lo que la Biblia te habla. La palabra de Dios dice que la religión verdadera, la religión, es guardarse sin mancha en el mundo, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha en el mundo. Esa es religión. Esa sería la religión. Nosotros decimos, tengo mi religión, tengo mi costumbre, tengo mi tradición. La palabra dice conocerlo, creerlo, tener una comunión, una relación personal con Él. Por eso es, si decimos, la gente dice muchas cosas, pero no necesariamente está diciendo lo que está de acuerdo a la palabra de Dios. Decimos que tenemos, pero andamos en tinieblas. ¿Qué es lo que sucede? Mentimos. Hay una gran diferencia entre las cosas que decimos y las cosas que hacemos. Hay una gran diferencia entre las cosas que nosotros decimos que somos y lo que verdaderamente somos y hacemos. ¿Por qué? Porque decimos muchas cosas acerca de nosotros y qué es lo que creemos. No es necesariamente lo que Dios dice en su palabra. Y si andamos en tinieblas,
quiere decir que de ninguna manera puedo tener comunión con Él. La luz y las tinieblas no se mezclan. Iniciamos hablando acerca de Dios es luz. Dios no tiene mancha, no tiene pecado, es totalmente santo, limpio, puro, perfecto. Su gloria resplandece. No puedo tener comunión yo viviendo en tinieblas. No puedo. Necesito esa luz en mi vida para poder vivir en comunión con Él. Aunque ya vamos a ir viendo esto en el transcurso de este día y el próximo domingo, si Dios nos permite vida. Versículo 7 dice así, pero si andamos en luz, como Él está en luz, entonces sí tenemos comunión uno con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero si andamos en luz, es decir, si andamos en sus mandamientos, es decir, si obedecemos, es decir, si tenemos verdaderamente una comunión con Él, entonces la sangre de su Hijo nos limpia cada vez que fallamos, cada vez que pecamos. Sigue habiendo perdón para nosotros, pero te repito, esto te lo voy a explicar la próxima semana, cuando hablemos acerca de las consecuencias, pero también hablemos acerca de qué es lo que Dios ha hecho para rescatarnos, para perdonarnos, para limpiar nuestro pecado y nosotros podamos entrar en comunión con Él y podamos vivir en la luz, para que podamos salir de las tinieblas y podamos vivir en la luz. Por eso te invito, escucha la primera parte donde queremos que quede bien claro quiénes somos, cuál es mi condición como humano delante de Dios, pero también queremos ver la segunda parte, qué es la consecuencia de ese mal, pero también qué es lo que Dios hace para reconciliarnos con Él, para relacionarnos con Él, para restablecer nuestra comunicación con Dios, para poder llegar hasta su presencia. Vamos a estar haciendo eso. No nos vamos a quedar así, simple y sencillamente en que soy pecador, estoy mintiendo, porque no reconozco mi mal y así se acabó el mundo. No, Dios tiene un plan y lo ha arreglado de una manera perfecta y lo vamos a ir viendo por partes. Pero aquí nos dice, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión, podemos tener comunión con Dios, podemos tener comunión con aquellos que quieren vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, con aquellos, como dice este mismo libro, capítulo 2, tratando de obedecer sus mandamientos. Queremos vivir de una manera que muestre que lo conocemos, que muestre que somos hijos de Dios, que la gente nos vea. No se trata de lo que decimos. Es más importante lo que dicen de nosotros. Mira cómo vive él. O vives bien, es cristiano y mira la vida que lleva. O que digan, es cristiano y es un ejemplo. No es lo que decimos nosotros, es lo que dice en nuestro hogar, es lo que dice nuestra familia, es lo que dice Dios, es lo que dice la gente que nos conoce de cómo es que realmente vivimos nuestra vida. La gente o se acerca a Dios por ti o se aleja de Dios por ti. O estás viviendo en luz o estamos viviendo en tinieblas. Y la gente se acerca a la luz o mejor se queda en las tinieblas. Por eso dice aquí, si decimos que andamos en luz. La oscuridad es la ausencia de luz. En los dos versículos habla, en los tres versículos, luz y tiniebla nos está hablando. La oscuridad es la ausencia de la luz. Y no vamos a entrar en el aspecto científico de explicar cómo se forma la luz y todo. No tenemos el tiempo ni es sumamente importante. Dios es luz, Dios creó la luz. Yo soy la luz del mundo, dijo el Señor Jesucristo. Y cuando tú entras a un cuarto en la tarde, en la noche, está oscuro y no puedes ver absolutamente nada. Estás prácticamente a ciegas tratando de encontrar lo que andas buscando. Entonces, ¿qué es lo que haces? Enciendes la luz. Resplandece la luz, ¿verdad? Y la luz cubre totalmente esa oscuridad. Ya sientes que puedes ver, puedes movilizarte, puedes caminar, puedes tocar, puedes ver absolutamente todo lo que hay en ese cuarto. Entonces, en el momento en que enciendes la luz, resplandece esa luz el cuarto y se acabó la oscuridad. Pero ¿qué es lo que sucede en el momento en que sales? Si tú dejas la luz encendida todo el día, toda la noche, el cuarto va a estar resplandeciente, bajas en la noche, puedes entrar sin ningún problema. Pero si tú sales y apagas la luz, ¿qué sucede? Regresa, ¿qué? La oscuridad. Ahí había estado la oscuridad. Lo único que lo quitó fue la presencia de la luz. Lo mismo es con nuestra vida. Cuando Dios está en nosotros, cuando tenemos comunión con Dios, cuando vivimos en relación con Él, cuando lo conocemos, cuando vivimos de acuerdo a sus mandamientos, cuando obedecemos sus mandamientos, esa luz resplandece.
No hay oscuridad en nosotros, pero en el momento en que nos alejamos, en el momento en que no tenemos comunión, en el momento en que no obedecemos, en el momento que siempre y sencillamente queremos vivir con mi religión. No, yo tengo mi religión. No, por favor, escúchanos. Es tu relación, es tu comunión, es tu cercanía con Dios lo que te va a dar luz. La religión no te alumbra nada, no te sirve para nada. Es Dios. Aquí dice, si lo conocemos a Él, si tenemos comunión con Él. La palabra de Dios nunca te habla de tener conocimiento de la religión, ni tener comunión con la religión. Entonces, cuando Dios está en nuestra vida, cuando vivimos de acuerdo a sus mandamientos, a su autoridad, cuando nos sometemos a Él, hay luz. Resplandecemos. Entramos a la oscuridad y nos pueden ver y decir, ya no es lo que yo digo, ya es lo que dicen, mira, resplandece. Cuando bajó Moisés, ¿verdad?, del monte, cuando tuvo ese contacto con Dios, y cuando bajó él, venía con un rostro como resplandeciente. El pueblo de Israel se quedó maravillado porque resplandecía su rostro. Pero en el momento en que no hay Dios, o en el momento que decimos, creo en Dios, pero ven mi vida, hay oscuridad. Lo único que ven de nosotros es oscuridad. Versículo 8, y aquí es donde nos vamos a detener la mayor parte de nuestro tiempo, lo que nos reste de tiempo en este día domingo. Dice así la palabra de Dios, versículo 8, nuevamente, si decimos, 2 veces es si decimos, es lo que nosotros decimos, no lo que Dios dice. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 10 dice, si decimos, 3 veces lo menciona, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, si decimos que no hemos pecado, ¿sabes qué es lo que sucede? Nosotros tenemos la tendencia a justificarnos. Nos justificamos siempre. Justificamos nuestro estilo de vida, justificamos todo lo que hacemos en nuestros países, en los países latinoamericanos. Tenemos la expresión, por ejemplo, en nuestro país, en México, yo soy mexicano y vivimos en gran corrupción y decimos, todo el mundo lo hace. Entonces lo justificamos y porque todo el mundo lo hace, nosotros también lo hacemos y pensamos que está bien porque todo el mundo lo hace, porque es el sistema en el que vivimos. Pero no quiere decir que eso es correcto y no lo aceptamos. Generalmente buscamos cómo justificarnos. Yo no soy tan malo. No le hago daño a nadie. Me estoy justificando. Todos lo hacen. Pero es que nadie es perfecto. Pero esto, ni modo que Dios se vaya a enojar por esta cosita que estoy haciendo. Entonces buscamos siempre esa manera de estarnos justificando. En esta semana, en una de nuestras oraciones que compartimos con ustedes, les repito, ponemos una oración diaria de lunes a sábado, ponemos nuestra oración, algo basado en la palabra de Dios. Durante esta semana hemos estado orando basado en diferentes parábolas que dijo el Señor Jesucristo, y en una de ellas hablamos del publicano, del fariseo y del publicano. El fariseo, un líder religioso; el publicano era un cobrador de impuestos. Y cuando llegó el fariseo, el religioso, el líder religioso, se presenta delante de Dios y le dice, mira, te doy gracias, porque yo no soy como estos. Yo no soy como la demás gente. Yo no soy adúltero, yo no soy ladrón, yo no soy asesino. Yo trabajo y de lo que trabajo doy mis diezmos. Reparto el 10% de lo que gano, lo doy a la obra. Y aparte de eso, ayuno 2 veces. A la semana, al mes, pero ayuno 2 veces. Yo no soy ni siquiera como este publicano que nadie quiere. ¿Qué fue lo que hizo? Se justificó. Se justificó él solo. El otro hombre subió y le dijo, Señor, soy pecador. Dios, sé misericordioso, ten compasión de mí, que soy pecador. Y se daba golpes de pecho, como todavía mucha gente se da golpes de pecho. ¿Sí? Y Dios, el Señor dijo, ¿quién de estos terminó justificado? El que reconoció su maldad. El otro se justificó a sí mismo. Y ese es el problema. Si decimos, eso es lo que decimos nosotros. No, yo no soy pecador, yo no le hago daño a nadie. Entonces, si nosotros decimos eso, vamos contrario a la palabra de Dios. Dice aquí, si decimos en el 10 que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso. Alguien es mentiroso. O Dios es el mentiroso o tú eres el mentiroso. Nosotros somos los mentirosos. Uno de los dos.
Si tú dices, no, yo no tengo pecado, entonces Dios es un mentiroso. Su palabra es una mentira. Su palabra es incorrecta. Tú eres el correcto, porque no reconocemos que verdaderamente somos pecadores. Entonces, Dios, Jesucristo, eres un mentiroso. Entonces, ¿para qué vamos a tener una relación con un Dios que es mentiroso? Pero Él no hay mentira. ¿Por qué? Porque Él es luz, porque no hay tinieblas. La única persona que ha vivido en este mundo sin cometer pecado, la única persona perfecta, limpia y pura que ha vivido en este mundo terrenal, ha sido el Señor Jesucristo. No hay absolutamente nadie que no haya cometido pecado. Y ahorita vamos a ver versículos de la palabra de Dios en los minutos que nos quedan, para poder identificarnos con esto. Pero no hay nadie, absolutamente nadie, te debe de quedar claro. O eres tú el mentiroso, nosotros somos los mentirosos, o Dios y su palabra son los mentirosos. Nosotros conocemos y creemos y sabemos a través de la palabra que el único que ha vivido perfectamente es ¿quién? El Señor Jesucristo. Sin mancha, sin pecado. Dios es luz. El Señor dijo, yo soy luz. El que ande conmigo, el que me siga, andará en la luz de la vida. No andará en tinieblas. Entonces no hay absolutamente nadie. Y es importante para nosotros poderlo entender. Si no, nunca vamos a tener comunión con Él. Si no, nunca lo vamos a conocer. Si no, nunca vamos a tener una relación. Mientras me siga justificando. Mientras siga diciendo. Si siga diciendo yo y justificándome. No hago daño, soy buena persona. Eso yo no lo hago. Yo no soy como mi vecino. Yo no soy como mi primo. Yo no soy como mi tío. Yo no le hago daño a nadie. Yo soy bueno. Voy a mi trabajo, regreso a casa y no salgo. Yo no tomo, yo no fumo, yo no voy a la fiesta. Y nos vamos justificando y justificando y justificando delante de Dios. ¿Para qué? Para no acercarnos a Dios y reconocer la que la Biblia dice. Cada vez que hablamos así, hacemos a Dios mentiroso y su palabra es una mentira. Y tú eres entonces el que estás bien. Entonces mejor te vamos a seguir a ti, quien dice no tengo pecado. Mándame tu nombre, mándame tu dirección, mándame tu teléfono. Mándame tu página de Facebook, te voy a seguir a ti en vez de seguir a Dios. Absolutamente todos somos pecadores. Ahora, ¿desde dónde entró el pecado para nosotros? Vamos a ver esto en estos minutos. Vamos a ir por partes. Quiero que me tenga paciencia y quiero que me acompañe, por favor. No lo vamos a hacer muy largo, algunos minutos más. Vamos a detener el tiempo y vamos a continuar el próximo domingo con este tema. No le huyas al tema del pecado, no le tengas. No es un predicador el que te quiere señalar, es Dios el que te quiere hablar, es Dios el que quiere tener comunión, es Dios que quiere su luz que resplandezca en nuestras vidas, es Dios que quiere que lo conozcamos, es Dios que quiere que vivamos de la manera correcta, es Dios a través de su palabra. Tennos paciencia, vamos a ir viendo una parte hasta donde alcancemos a llegar hoy y el próximo domingo continuamos viendo el mismo tema. No nos vamos a quedar solamente en reconocer que somos pecadores, te lo repito, vamos a ver qué es lo que Dios hace para rescatarnos de ese pecado, para que veamos, como en estos versículos que dice, si confesamos nuestros pecados. Es decir, hay oportunidad, hay perdón, hay restauración, pero vamos por parte, tenme paciencia y lo vamos a ir viendo en los siguientes domingos. Ahora es importante que veamos cómo inició el pecado. Dios le dio indicaciones a Adán y Eva. Tú lo recordarás la historia en el libro de Génesis. No lo vamos a leer todo, pero solamente vamos a leer Génesis 3:6. Dice la palabra de Dios así, Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno, el árbol que Dios le había dicho, no quiero que coma, le dio un mandato, le dio una orden, le dijo, esto es lo que quiero que tú hagas. Pero Satanás fue la influencia y dice, Satanás fue una influencia, pero la decisión fue de la mujer. No podemos andar culpando a alguien de nuestras propias decisiones. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Ahí inició el pecado en esta tierra, en este mundo. Así se introdujo el pecado, así se introdujo la maldad en nosotros a través de la desobediencia de Adán y Eva. Porque de ahí provenimos, ¿no? Vamos a entrar a la cuestión de la creación y vamos a entrar en la forma en que mucha gente cree de cómo se formó el mundo y que venimos del mono. No, venimos de Adán y Eva, fueron nuestros padres. De ahí nos desarrollamos, de ahí inició Dios
lo que es esta maravillosa creación y la humanidad. Pero desobedecieron el mandato que Dios les había dicho. No quiero que comas de ese fruto. Es lo que se conoce como el pecado original en esta tierra, en este mundo. Es el pecado original, ahí inició. Pero también la palabra de Dios, y es importante, ¿verdad? ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Bueno, quiero que veas, vamos a ver en la palabra de Dios, aquí en el libro de los Salmos, que ya lo mencionamos por aquí en algunos días anteriores, el Salmo 51, dice la palabra de Dios así, Salmo 51 y el versículo 5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Nacimos ya. La única persona, repetimos, que nació sin pecado, ¿quién es? El Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque fue engendrado de una mujer virgen, una mujer que nunca había tenido una relación íntima, una relación sexual con un hombre, y el poder del Espíritu Santo la engendraron al Señor Jesucristo. Por consiguiente, no nació como el resto del mundo, que nacimos de una relación entre hombre y mujer. Así como Adán y Eva introdujeron el pecado. Desde el nacimiento ya nacemos, ya está en nuestra naturaleza, ya está en nuestra sangre. Tú puedes ver los niños desde temprana edad con una facilidad. Es tu culpa, ¿no? Yo no fui. ¿Quién rompió esto? Yo no fui. Inmediatamente, ¿verdad? Es una autodefensa ya natural. ¿Pero qué es? El pecado. Así nos concibió. Nosotros ya nacimos de una relación entre hombre y mujer, una relación íntima. Se introdujo el pecado. Absolutamente. La palabra de Dios lo dice. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Señor Jesucristo fue concebido a través de esta Virgen, María, y el poder del Espíritu Santo. No hubo esa relación íntima entre hombre y mujer para que naciéramos tú y yo. Por consiguiente, en Él no hay pecado, no hubo pecado. Nunca lo habrá, Él es santo, es perfecto. En cambio nosotros nacimos en pecado. La palabra de Dios nos dice que absolutamente todos somos pecadores. ¿Recuerdas esa historia cuando el Señor Jesucristo estaba también caminando y vinieron los líderes religiosos? Los líderes religiosos hacen más daño que beneficio. Que no nos enseñan lo correcto, no nos enseñan la palabra de Dios. Y le trajeron una mujer y le dijeron, Señor, hemos encontrado a esta mujer en el acto mismo del adulterio. La estaban espiando, quizá ya habían oído, eran chismosos, eran metidos, había pecado en ellos. Y estaban observando a esta mujer, la tomaron en el acto del adulterio y la llevaron y la presentaron al Señor Jesucristo, que andaba predicando el evangelio, que andaba predicando las buenas nuevas. Lo quisieron tentar, lo quisieron probar, le dijeron, Señor, en nuestra ley dice, la ley de Moisés dice que esta mujer debe de morir apedreada. ¿Tú qué dices? Señor Jesucristo se puso a escribir en la tierra. Nadie absolutamente sabe qué es lo que escribía. Y les dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y siguió escribiendo. Y cuando volvió a levantar su cabeza, absolutamente viejos, jóvenes, niños, todo mundo se fue. ¿Por qué? Por su conciencia, porque se dieron cuenta que eran pecadores. La palabra de Dios nos dice que somos absolutamente todos pecadores. Aquí mismo en el libro de Salmos, capítulo 14, dice así la palabra de Dios. 14 y versículo 3 dice, todos se desviaron a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La palabra de Dios cuando dice todos, nos incluye absolutamente a todos. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera una persona. No, pues yo conozco a mi abuelita, era una mujer santa, mi tío, mi papá, mi mamá, conozco a este líder religioso que nadie. ¿Por qué? Porque ya nacimos en pecado, nacimos de relación hombre y mujer y se introdujo el pecado en nosotros. Aquí mismo en el libro de los Salmos, capítulo 130, la palabra de Dios nos dice así. Y quiero que vayas buscando, aquí queda grabado los versículos para que tú los vayas leyendo y los vayas viendo. Te leímos Salmo 51:5, te leímos Génesis 3:6.
Te leí Salmo 14:3, ahora te voy a leer Salmo 130 y versículo 3, dice así: si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podría mantenerse? Si Dios mira los pecados, ¿quién es alguna persona que pueda mantenerse en pie y decirle, yo no tengo pecado? ¿Quién puede mantenerse? ¿Quién? Voltea alrededor del mundo la persona más santa que tú quieras ver, el líder religioso más santo que quieras ver, fue y es y seguirá siendo pecador. Vamos a ver más adelante la diferencia entre que somos pecadores, porque yo sigo siendo un pecador, y alguien que practique el pecado, alguien que vive en el pecado, alguien que se deleita del pecado. Nosotros luchamos por no pecar. No te estoy diciendo que esa persona santa que tú conoces o líder es un practicante del pecado, pero en su naturaleza hay pecado. ¿Por qué? Porque nacimos así y no puede haber absolutamente nadie que no tenga pecado, porque hacemos a Dios y su palabra mentirosos. La palabra de Dios dice también aquí mismo en el libro de los Proverbios, vamos a ver capítulo 20, versículo 9, dice Proverbios 29, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién? La única persona, por eso también vimos en Juan, que decía, ¿verdad? Si andamos en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Quién puede decir, limpio estoy de mi pecado? Nadie. La única persona que te puede limpiar es ¿quién? Jesucristo con su sangre, que es una de las cosas que también ya vamos a ir viendo en el transcurso de este estudio que vamos a hacer en este domingo y los próximos 2 domingos, si es necesario. Pero ahorita es importante que reconozcamos nuestra condición. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Proverbios 29 dice así. El libro de Eclesiastés, capítulo 7, nos dice, capítulo 7 del libro de Eclesiastés y versículo 20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. El sabio Salomón, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay uno solo en la tierra que no peque. Y finalmente el último versículo que te quiero compartir en esta tarde está en el libro de Romanos, capítulo 3 y versículo 23. Romanos 3:23 dice la palabra de Dios, por cuanto todos significa todos los que nos vayan a oír, todos los que están alrededor tuyo, todos tus familiares, todos tus amigos, todo tu pueblo, toda tu provincia, toda tu ciudad, todo tu país y todo el mundo en general. Esos somos todos. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Absolutamente todos. Y estamos destituidos. Esas son las consecuencias que vamos a ver. Lo que es importante en este momento que nos quede absolutamente claro es que Dios es luz y no hay mancha en él. No hay absolutamente nada malo. Nunca te va a poner tentación Dios. Jamás. Jamás. Él es perfecto, Él es puro, Él es limpio, Él es santo. Su gloria resplandece. Él es la luz de este mundo. Pero es importante que nosotros entendamos que somos pecadores. Que somos pecadores y necesitamos la presencia de esa luz en nuestra vida para poder vivir de la manera que Él quiere, para que lo podamos conocer, para que podamos tener comunión con Él. Ya vimos los versículos que nos dice la palabra de Dios, que todos, por cuanto todos pecamos, no hay un justo, no hay uno bueno, no hay uno que diga que ha limpiado su corazón, que ha limpiado su pecado, no hay uno, todos nos descarriamos, todos nos desviamos, no hay ni siquiera uno, dice la Escritura. Y aquí mismo lo vimos, ¿verdad? En Primera de Juan, en el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso. Si cometemos pecado, si no cometemos pecado, o existen personas perfectas, si nosotros somos personas sin pecado, o conocemos personas o líderes religiosos o alguien que tú conozcas que es perfecto, que no hay pecado, Dios y su palabra están mintiendo.
están mintiendo. Este libro es una mentira. Ir a la iglesia es una mentira. Creer en Dios es una mentira. O es realidad que Él es santo, perfecto, limpio, y nosotros somos pecadores, o Él es un mentiroso. No hay de otro. La Escritura lo dice. Nosotros somos el canal que estamos pasando el mensaje, donde nos incluimos antes que nadie. Nos incluimos como pecadores. Nos incluimos, somos pecadores. ¿Por qué? Porque así nacimos en pecado. Vamos a detenernos en este momento para respetar un poco el tiempo y vamos a continuar. Por favor, les pido, acompáñanos próxima semana. Vamos a ver qué es el pecado y cuáles son las consecuencias. Estamos hablando, ¿verdad?, de que somos pecadores y es lo primero que nosotros necesitamos identificar. Esa es mi condición en este mundo y necesito poder tener comunión con Dios. Y vamos a ir viendo eso. ¿Qué es el pecado? Ya vimos que somos pecadores. Próxima semana vamos a ver, si Dios nos permite, qué es el pecado, qué es lo que la Biblia nos dice que es el pecado. Y también vamos a ver cómo podemos regresar a nuestra relación con Dios. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es el rescate? ¿Cuál es la manera de arrepentirnos? ¿Qué es lo que Dios ha hecho para no quedarnos en ese? Para que la luz de Dios resplandezca en nuestra vida. Llévate esto en tu corazón en este día. Por favor, medítalo, estúdialo, repite los versículos, ve a la Biblia, lee lo que Dios dice en su palabra. Primera de Juan, si decimos, muchas cosas decimos. Busca en la Biblia qué es lo que Él dice, qué es lo que Dios dice. Y en Él no hay mentira. En Él no hay mentira. En Él solamente hay la verdad. Vamos a detenernos en este momento, vamos a continuar próxima semana, si Dios nos permite, acompáñanos. Vamos a la próxima semana a recordar un poquito de lo que hemos hablado aquí. Dos cosas importantes: Dios es luz, es perfecto, el Señor Jesucristo es la luz, es perfecto, el único que ha existido sin pecado, y nosotros somos pecadores, absolutamente todos. Pero vamos a continuar para ver el rescate y cuál es el perdón y el camino para podernos restaurar de esa maldad. Gracias. Dios los bendiga. Nos vamos a detenerlo aquí. Donde quiera que usted esté, le mandamos saludos. Vamos a terminar orando y vamos a pedirle a Dios que llegue a nuestro corazón, que nos logre a través del poder y del Espíritu Santo redarguir de tal manera que reconozcamos nuestra condición, que vengamos y digamos ante Dios: es cierto, Dios, soy pecador y no tengo una comunión contigo, no tengo una relación contigo, no te conozco, te necesito, Dios mío. Ayúdame a restablecer la relación contigo, perdóname. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en este momento por tu bendita palabra, por permitirnos este momento, por abrir la Escritura y conocer nuevamente, poder leer, Señor, apreciar, entender que tú eres perfecto, que tú eres la luz del mundo, que no hay maldad en ti, que eres santo, limpio, puro, y que la única manera de que nosotros podamos vivir en esa luz es alejándonos de la tiniebla, es siguiendo la luz del mundo, es teniendo una relación personal contigo, es teniendo una comunión contigo, es conociéndote a ti, tu palabra, y obedeciendo tus mandamientos, Dios mío. Te ruego por aquellos que escuchen, llega a su corazón y que podamos entender y que tengamos el valor de reconocer, es cierto, somos pecadores y necesito la luz del mundo. Ayúdanos, Dios, ayúdanos a cambiar. Ayúdanos a encontrarnos contigo, a reconciliarnos contigo, a restablecer nuestra relación contigo o a iniciar verdaderamente una relación contigo, Dios. Bendícenos y gracias por este momento. Bendice cada familia, bendice cada persona que nos escuche en cualquier lugar donde ellos estén, con sus familias. Derrama tu bendición, derrama tu protección. Bendito seas por los siglos de los siglos. Te damos gracias, Dios mío, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Amén y amén. Dios les bendiga. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos miércoles para continuar el libro de Proverbios y el próximo domingo continuamos con este tema acerca de Dios es la luz del mundo. Dios les bendiga donde quiera que estén. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones para todos.